las ciencias económicas, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos toca ver hoy es las derivadas, ¿sí? Yo voy a proyectar acá un poquito el GeoGebra. Vamos a jugar un poquito ahí con algo que yo preparé como para ir comprendiendo qué es lo que hace la derivada de una función, ¿sí? Ahí lo ven, ¿no? ¿Se ve? Sí, ¿Sí? profe. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una función, una cuadrática, cuya regla de definición la podemos ver acá arriba en la vista algebraica, menos 0,5x cuadrado más 4x menos 5, ¿sí? Principalmente eso, una función cuadrática y tenemos un punto P acá, de punto que está en las coordenadas 2, 1, que sería nuestro punto principal. Si a ese punto, ponerla acá, creo que está sensible esto. Ahí. Tenemos este punto P que tiene coordenada 2, 1, ¿no es cierto? Abscisa 2, coordenada 1. Si ese punto P a su abscisa yo le incremento en 3 unidades, ¿sí? Su abscisa es 2, yo lo incremento en 3 unidades y me voy hasta una abscisa 5, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense que para ese punto P, el punto incrementado ahora tiene abscisa 5. Y esa abscisa 5 en la función, ¿no es cierto? Me da el punto Q que está acá arriba. ¿Sí? ¿Qué tiene coordenadas? Fíjense que yo me quedo ahí en Q y la coordenada, si la abscisa es 5, la ordenada es 2,5. ¿Estamos? Entonces yo tengo un punto P y yo a ese punto P lo incremento. Incremento su abscisa y obtengo, ¿no es cierto?, otra abscisa, y le puedo decir el punto incrementado, el cual también va a tener su ordenada. ¿Sí? Entonces yo acá tengo un deslizador simplemente para mover, y ¿no es cierto? Yo puedo ir viendo que para cada incremento de la abscisa del punto P, me va a dar un nuevo punto Q ubicado siempre sobre la curva, ¿no? Si yo, por ejemplo, acá puedo ir hasta el 1, acá, y cualquier valor, ¿no? Y tengo ahí, fíjense cómo el punto Q, ¿no es cierto?, va girando, se va moviendo sobre la curva. Esto yo tengo un límite, por eso llego hasta ahí, pero si no, puedo ir hasta cualquier lado, ¿no? O sea, puedo tener un incremento positivo, puedo tener un incremento negativo. ¿Sí? Eso en principio. Esta recta verde, ¿sí?, es una recta que pasa por el punto P y por el punto Q. Fíjense cómo está trazada la recta verde por el punto P y el punto Q. Entonces yo muevo, o sea, fíjense cuando yo muevo esto acá arriba, ¿no?, el deslizador, lo que estoy haciendo es hacer variar el incremento de la abscisa, perdón, del punto P. ¿Sí? Ese delta X le llamamos incremento. En el eje X va a venir relacionado con el delta X. El delta X es un incremento, ¿sí? Delta X siempre es un incremento en la abscisa de nuestro punto de referencia. En este caso, nuestro punto de referencia, vuelvo a repetir, es el 2, 1. ¿Sí? O sea que si yo lo dejo acá, ahí en ese 3,18, nuestra abscisa
del punto P se va a incrementar en 3,18. Como la abscisa ya es 2, se iría hasta el 5,18. Y ahí tiene su imagen, que sería acá 2, algo, ¿no? Yo me paro en el puntito P y veo 5,18 y 2,3 su ordenada, el punto Q, ¿no? Por esos dos puntos trazo una recta. Y ahí va la pregunta que sería del álgebra, ¿no? ¿Cómo es esa recta con respecto a la curva? ¿Cómo se le denomina esa recta con respecto a la curva? Por su forma de corte, ¿no? Con la curva. ¿Recuerdan? Perpendicular. Continua. Perpendicular no. Perpendicular son dos rectas cuando se cortan formando ángulos rectos. Por ejemplo, los ejes se cortan en forma perpendicular. ¿Alguien dijo por ahí suavecito? Secante. Secante. Ahí preguntan tangente, no. Secante es cuando la recta corta la curva en dos puntos. Tangente cuando es. Tiende a cero será tangente. Vamos a ver, va por ahí. Tangente es cuando toca a la curva en un punto. Cuando una recta toca a una curva en un punto, ahí es tangente, ¿sí? Toca nomás. ¿Está? Ahí es tangente. Bien, entonces fíjense, tenemos este incremento en el eje X y para cada incremento del eje X también vemos que hay un incremento en el eje Y porque se mueve el punto a lo largo de la curva. Por lo tanto, la ordenada de ese punto Q, el punto que se ve afectado por el incremento, ¿no es cierto? Siempre va a ser Q para nosotros acá. Yo cambio el incremento, ¿sí? Y Q se va moviendo, por lo tanto, también el incremento en el eje Y, o sea, el incremento en la ordenada también va variando, ¿no? Entonces, fíjense, ahí voy aumentando y por la característica de nuestra curva, el incremento en Y va disminuyendo. Voy disminuyendo el incremento en X y por la característica de nuestra curva, en este momento, va aumentando el incremento en Y y después va disminuyendo. Entonces, hasta ahí tenemos la curva, tenemos la recta y el comportamiento de estos puntos y sus incrementos, ¿no? Esta recta y todas las rectas, no solo esta, tienen una pendiente, ¿no? La pendiente de la recta. La pendiente de la recta, decía en el álgebra, me da la inclinación de la recta, ¿no? Y yo tengo una pendiente que hace que esta recta en este momento esté inclinado de esta forma, ¿sí? La pendiente de la recta, si ustedes se acuerdan, se calculaba dividiendo justamente el incremento de Y dividido el incremento de X. ¿Sí? O sea, la pendiente de una recta se hacía el incremento de Y sobre el incremento de X. Y justamente, por ejemplo, había una estrategia para dibujar una recta. A partir de una ordenada, uno podía seguir el caminito de la pendiente, ¿no? Decía, si la pendiente es positiva, subo tantos lugares, me dice el numerador, y me corro a la derecha tantos lugares como me dice el denominador, y justamente está siguiendo ese camino, ¿no? O sea que el delta y sobre el delta x me da la pendiente de esta recta. ¿Sí? Dividir delta y sobre delta x me da la pendiente de la recta verde. Entonces el delta y en este momento, o vamos a dejarla acá en un momento un poquito más copado, sería en el 3, que no quede... Ahí está. En el 3. Fíjense que en el 3 sería delta y 1,5 dividido delta x, sería dividido 3. Eso me estaría dando 0,5, que yo ya lo tengo acá
programado para que me vaya calculando la pendiente a medida que yo vaya moviendo el incremento, ¿sí? También tengo acá una hojita de cálculo donde podemos ver esos movimientos. Fíjense, cada vez que yo voy a mover acá tengo el registro para el delta Y, para el delta X, ¿sí? Y ese delta Y sobre delta X se denomina cociente incremental. Esto después está todo escrito en el PowerPoint. Yo lo voy a mostrar acá gráficamente. Vamos a mirar el PowerPoint, así que 2 veces mínimo vamos a escuchar esto que estamos diciendo. Y ese cociente incremental coincide con la pendiente de la recta G, de la recta verde, ¿ven? Fíjense. Entonces ahí yo estoy posicionado en un incremento 3, ¿sí? Esto que yo muevo acá arriba está relacionado al incremento. Está posicionado en un incremento 3 para el eje X, ¿sí? Profe, Lo que le consulto. ¿Esto ¿sí? ya es unidad 2 ya? Unidad 2, ¿sí? La introducción a la derivada. Ah, buenísimo, buenísimo. Gracias. Muy bien. Entonces, está posicionado en el 3, un incremento de 3 para el eje X, a partir de mi punto de referencia, que es el 2, 1, lo que me resulta un punto Q que va a tener su incremento 1,5. El cociente incremental, o sea, 1,5 dividido 3, me da 0,5, que también coincide con la pendiente. Entonces, fíjense cómo yo empiezo a mover esto, me voy a llegar hasta otro punto natural, sería el número 2, si me deja. Profesor, permiso, o sea, yo Sí, no entiendo entonces la derivada sería otra función que se va aumentando con respecto a una función. ahora vamos a ver qué es, la derivada, ¿sí? Ahora cuando definamos la derivada, ahí vamos a ver si cierra esto que estamos diciendo. ¿Estamos? Bien, Entonces, bien, sí, cierro. fíjense, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, fíjense cómo yo, por ejemplo, acá moví hasta el 2, me queda el delta X en 2, el delta Y también coincide en 2 por las características de nuestra función, entonces el cociente incremental es 1, la pendiente de la recta tangente es 1. Si yo sigo moviendo, fíjense ahora, por ahí ya un compañero tiró una idea, ¿sí? Si yo sigo moviendo, haciendo que el delta X sea cada vez más pequeño, haciendo que el delta X tienda a 0, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la recta? Se transforma en la recta tangente en ese punto. Se transforma en una recta tangente. No la puedo hacer tocar 0 porque se desaparece, ¿no? Por la característica de justamente eso. Entonces, ¿sí? Se transforma en la recta tangente, ¿sí? Donde el cociente incremental sigue cumpliendo la misma condición, ¿sí? La pendiente sigue siendo la pendiente de esa recta que ahora es tangente. Entonces, lo que dice el análisis matemático, ahora lo vamos a ver en el PowerPoint, es que el límite de ese cociente incremental, cuando delta X tiende a 0, eso es la derivada. ¿Sí? La derivada es el límite, ahora está definido ahí, tranquilo más. La derivada es el límite del cociente incremental cuando el delta X tiende a 0. Y coincide entonces con la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto en particular. ¿Sí? Vamos a mirar el PowerPoint y ahí leer un poquito esto que les dije y también mirar ahí en unos grafiquitos que están en el Power. Ahí se ve, ¿no? F5.
Unidad 2, derivada, entonces, para centrar otra vez, que estaba preguntando la compañera, y acá está, entonces, esto que analizamos. Acá tenemos de vuelta, ¿sí? La curva. Esto ya sería más genérico, ¿no? Sin valores, ¿sí? Genérico. Un punto P0, que es nuestra referencia, que tiene su coordenada x0 y 0, o x0, f de x0, ¿no es cierto? La imagen de x0. Y si yo le agrego un incremento delta x, tengo un punto x1, que a través de la curva tiene su ordenada y sub 1, o f de x1, ¿no? Es formando un punto que acá se llama p sub 1. Ahí tengo una recta que al pasar por esos dos puntos es una recta secante a la curva, y me queda determinado, ¿no es cierto?, en azul acá el delta x y el delta y. Entonces acá dice, esto que yo le estaba adelantando, pero acá lo podemos leer y lo van a tener porque yo lo voy a dejar el power a ustedes. La pendiente de la recta secante que pasa por el punto P0 y el punto P1 de la gráfica es una función f de x, de una función, perdón, f de x, es delta y sobre delta x, ¿no? Ese delta y sobre delta x que yo le estaba diciendo y que vimos en el gráfico que coincide con la división, ¿no? El cociente entre el incremento de y dividido el incremento de x. Eso me da la pendiente de esa recta secante. Fíjense acá, en este power está reemplazado ese delta y ese delta x con la relación de los valores, ¿no? El delta y, fíjense a qué es igual el delta y. Es esto que está acá en rojo, ¿sí? Es la imagen del punto x1, o sea, la imagen del incrementado, ¿sí? Menos la imagen del punto sin incrementar. Fíjense que el delta y que está dibujado acá, este segmento que está dibujado acá, es este mismo segmento, mide esta misma distancia, ¿no? Entonces, esta misma distancia es la imagen del punto incrementado menos la imagen del punto sin incrementar. Eso me da esto, ¿no? ¿Sí? Y el delta x es la coordenada, la abscisa del punto incrementado menos la abscisa del punto sin incrementar. Dice acá, donde ese delta y sobre delta x es esto que estamos diciendo acá arriba, también se puede relacionar la imagen del x, la imagen de la abscisa del punto incrementado, se puede reemplazar por esta relación. Es la abscisa original más el incremento, ¿no? ¿Cómo llego de x0 a x1? Haciendo x0, que es esta distancia, más el delta x. ¿Ven la relación? ¿Sí? La relación lógica nada más. A esto se le denomina cociente incremental. Ese delta y sobre delta x y estas relaciones que están acá, que son relaciones equivalentes nada más. Se denomina cociente incremental. O también tasa de variación media, ¿sí? Me está indicando cómo cambia la función para un cambio determinado en el eje X, ¿sí? Para un incremento en el eje X, cómo se incrementa la función en el eje Y. Permiso, ¿puedo volver un segundito? A ¿Sí? y esa fórmula de abajo donde está f multiplicado por x sub 0 más variante de x. Eso no entiendo. ¿Puedes volver a leer? Acá. A ver, ¿dónde está mi cursor? Acá. Esto sí, ¿no? El delta y sobre delta x, ¿sí? Fíjate que el delta y, a ver si yo lo voy marcando, lo voy a marcar acá en el gráfico. Interesante que puedan interpretar estas fórmulas, ¿sí? Delta y está acá en rojo, ¿sí? Ese delta y es equivalente a la imagen de el x
x1, o sea, la imagen del punto incrementado. Acuérdate que el punto incrementado es x1, que está acá. ¿Sí? La imagen del punto incrementado, ¿quién es? Es y sub 1, pero lo puedo escribir como f de x1. ¿Estamos? ¿Está ahí? Sí, sí, está ahí. Menos la imagen del x0. El x0 es este. Primero, su imagen es y0, pero lo puedo llamar f de x0. Entonces vos fíjate que tenés la imagen del punto incrementado es esta distancia. ¿Sí? Si a esa distancia yo le resto la imagen del punto sin incrementar, que sería esta distancia, ¿sí? Lo que a vos te quedaría es esta distancia acá. Ay, te quedaría esta distancia acá, que no es otra cosa que el delta I. ¿Ves la equivalencia? Simplemente está leyendo el delta I sobre el eje I. ¿Sí? Esta resta acá es la lectura del delta I. Y a su vez hace lo mismo en el eje X. ¿Sí? El delta X, o sea, esta distancia acá, el delta X, ¿cómo se encuentra? Haciendo X1, que es esta distancia, a ese X1 le resto el X0, resto esta partecita, entonces me queda esto acá, que es el delta X, ¿eh? Es esto acá. ¿Está? A su vez, borro todo. A su vez, esta relación acá, la misma que ya la vimos sobre el eje Y, la puedo leer de la siguiente manera. Esa imagen del X1, o en realidad simplemente el X1, yo lo puedo leer también como el X1 es igual al X0 más el incremento. ¿Se acuerdan que hoy, si el X0 era 2 y el incremento era 3, el X1 ¿cuánto era? 5. ¿Sí? En el GeoGebra. ¿Está? Porque es el X1 más, perdón, el X0 más el delta X. Eso te va a dar el punto incrementado, le decimos nosotros, ¿sí? Siempre tu original, tu punto de referencia siempre es el primero, P0. ¿Sí? Si P0 tiene una abscisa en 2 y tu incremento es 3, entonces el P1, el Q en el GeoGebra, sería 5. ¿Sí? Por eso acá, f de 5 lo puedes escribir como f de la abscisa del punto sin incrementar más el incremento, o sea, 2 más 3, que sería 5 en realidad también, ¿no? ¿Se entiende la relación? Entonces, para ir llegando a la definición, relación de los puntos. ¿Sí? Estamos escribiendo el cociente incremental. ¿Cómo se obtiene el P1? Preguntan ahí en el chat. ¿Sí? El P1 va a depender, ¿no es cierto?, de la abscisa, vuelvo a repetir, de la abscisa del X0 más el incremento que yo les doy. Pero también de la curva, ¿no? O sea, si yo digo, tengo una abscisa de este X0 igual a 2. El incremento es 3. La abscisa del punto incrementado sería 5, pero después tengo que reemplazar el 5 en la función para que me diga quién es la correspondiente ordenada, obviamente. Y ahí poder leer, ¿no es cierto?, también el delta I. ¿Sí? Este es el análisis gráfico de dónde viene la derivada. Fíjense.
Y acá está la definición de la derivada, ¿no? Ahí está el gráfico ya fijado a la tangente, y entonces define a la derivada de la siguiente manera. F', esta será la simbología. F' de x0, ¿sí? Esta es la derivada evaluada en una abscisa determinada, en un valor de x determinado. Es igual al límite, ¿sí?, del cociente incremental. ¿Ven esto que está acá? Es el cociente incremental, ¿sí? Es el incremento en y sobre el incremento en x. Es el delta y dividido delta x. El delta y escrito de esta manera, en función del x0, ¿sí?, de la abscisa del original. Sería la imagen del punto incrementado, ¿no? Se ve porque es la imagen del punto incrementado. La imagen del punto incrementado, ¿sí?, o la ordenada del punto incrementado. ¿Por qué digo del punto incrementado? Y porque es x0 más delta x. La imagen del punto incrementado menos el punto sin incrementar. Eso es el delta y. Sobre el delta x, el límite de eso cuando el delta x tiende a 0. Cuando el límite existe, se dice que f es derivable en x igual a x0. Al límite del cociente incremental se la define como tasa de variación instantánea. Fíjense que vuelvo para atrás para ir diferenciando cosita. El cociente incremental, acá abajo en verde, cociente incremental, es la tasa de variación media. Digo, tasa de cambio promedio también. Tasa de variación media. El cociente incremental. Ahora, el límite del cociente incremental, que sería la derivada, es la tasa de variación instantánea. Instantánea, ¿sí? Y a su vez, ¿sí?, esa posición límite de la recta secante se define como recta tangente a la gráfica en el punto P. Y entonces nosotros podemos tener la función derivada y la derivada de una función en un punto. Fíjense la diferencia. Esto, el segundo recuadro, es lo que estábamos leyendo recién, ¿sí? Cuando yo evalúo, ahora igual después vamos a hacer ejemplos y todos con funciones y números y ahí van a ir cerrando la idea. Cuando yo evalúo la derivada en un punto, en una abscisa en particular, ¿sí?, lo que obtengo es el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto P0, ¿cierto? Justamente donde ese x0 es la abscisa, ¿sí? Entonces, acá es donde hay que identificar estas dos definiciones. Cuando yo evalúo una derivada en un punto, ¿qué obtengo? Obtengo el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto donde el x0 es su abscisa. Si yo tengo la derivada de una función, vamos a ver que también es otra función, no está especificada en un punto en particular, ¿sí?, o sea que está ahí en forma general. Justamente voy a decir esto si me preguntan qué es eso que yo tengo. Eso que yo tengo es la expresión general, fíjense la diferencia, ¿eh? Acá no está particularizada en una abscisa en particular. Entonces yo hablo de manera general. Fíjense a ver si ven la diferencia. Es la expresión general de la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto P cualquiera. ¿Sí? O sea,
Cuando yo tenga la fórmula, o sea, la función derivada, es la expresión general de la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto cualquiera. Cuando yo evalúe esa derivada en un punto particular de la curva, voy a leer de esta segunda forma, segundo cuadrito de la derecha. Representa el valor. ¿Ven cómo yo particularizo el enunciado? Estoy particularizando. No digo representa ahora la expresión general, digo representa ahora el valor de la pendiente. O sea, es esa la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto en particular, no cualquiera. ¿Sí? Ya vamos a ver con algunos ejemplos. Profe, Sí, entonces, ahí cierro. sí, Entonces, sí. la derivada como que nos da dos informaciones. Por un lado nos da la pendiente de la recta tangente, particularizada o de manera general, la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿no? Y también nos da la tasa de variación instantánea. ¿Está? Sí, No, que la primera fórmula sería la fórmula general, digamos. Y la segunda es cuando le asignamos un valor. exactamente. Ah, ok. Pero es como, si bien esta última parte es muy similar a las palabras, la primera parte, decir expresión general, me está hablando a que yo tengo la función derivada. Cuando yo la particularizo voy a tener un número. Ahí voy a tener el valor. Pero siempre me da de la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Cualquiera, a la izquierda, o en un punto particular, a la derecha. ¿Sí? Y estas definiciones hay que escribirlas así completa, ¿sí? Si me preguntan qué obtengo, qué significa ese resultado, ¿no? Así completa. Pendiente, la recta, tangente, la curva, en el punto, tal. Si yo me olvido, ¿por qué le hago, sí, ahí ya. ¿Por qué le recalco esto? Porque siempre ponemos, es la recta tangente. No, no es la recta tangente. ¿Sí? ¿Es la pendiente de la curva? No, ¿es la pendiente de qué? No, es la pendiente de la recta. ¿Y esa recta cómo es? Tangente. ¿A quién es tangente? A la curva. ¿Sí? ¿A dónde? ¿En cualquier lado de la curva? No, en un punto. ¿Sí? Sí. ¿Qué diferencia hay entre en la fórmula el X está con sub 0 y el X 0? ¿O es lo mismo? Porque No, tenés razón, ahí no, me faltó ponerle el sub 0 nomás. Ese es lo 0 mismo. es lo mismo, sí. Esa sería la abscisa particular, ¿no? Bueno, vamos a mirar qué sigue. Entonces, acá, fíjense, nosotros vamos a tener una función, vamos a derivar esa función. No se preocupen que para derivar no es magia, acá hay reglas que ya vamos a ver y vamos a practicar reglas de derivación. ¿Sí? Me va a dar una función y hay distintas reglas que de acuerdo a la característica de mi función yo le aplico la regla y obtengo la derivada. ¿Sí? Así que tranqui. Entonces, teniendo en cuenta eso, que la derivada de una función particularizada en un punto, me da la pendiente de la recta en ese punto, la recta tangente en ese punto. Yo lo que puedo hacer es también, y ya sería como una aplicación de la derivada, encontrar la recta tangente. ¿Sí? Yo puedo encontrar esa recta tangente. O sea, lo que mostramos al principio en el GeoGebra, nosotros lo vamos a poder hacer a mano. Voy a dibujar mi parábola, ¿sí? O una curva cualquiera, y voy a poder, en un punto en particular de mi gráfica, poder calcular y poder trazar una recta que sea tangente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer ese trabajito? La ecuación de la recta tangente de pendiente M, que pasa por un punto particular, ¿no es cierto? X0, Y0, es de la forma punto pendiente. Y esta recta por ahí es conocida, esta formulita acá debe ser conocida para ustedes desde el álgebra, es la recta punto pendiente, ¿sí? Donde X0 y 0, donde
X0 e Y0 son las coordenadas del punto en cuestión, y M es la pendiente, ¿no es cierto? Y esta Y y esta X son las que después van a formar parte de la función propiamente dicha, ¿no? Fíjense que M es la pendiente de la recta. Como la recta que nosotros queremos no es cualquiera, sino es una recta tangente en ese punto X0 y 0, esa recta, esa pendiente M no es otra cosa que la derivada de la función evaluada en el punto de abscisa X0. ¿Sí? Entonces, para nosotros encontrar la recta tangente, vamos a partir de esta fórmula. ¿Sí? Y menos la imagen del punto en cuestión va a ser igual a la derivada evaluada en la abscisa del punto en cuestión por X menos la abscisa del punto en cuestión. Ya vamos a ver hoy también un ejemplo, pero esta sería una de las cositas que podemos hacer, ¿ven? O sea, traemos algo que ya conocemos del álgebra y le estamos dando una vueltita de rosca más desde el análisis. ¿Cómo poder encontrar una recta, que en este caso no es cualquiera, sino que es una recta tangente, ¿sí? Conociendo simplemente la función y un punto en particular. ¿Sí? Yo cambio mi punto, ¿no es cierto? Va a cambiar mi pendiente, ¿sí? Y por lo tanto va a cambiar mi recta, y eso la podemos ver también en un GeoGebra, ¿no? Profe, entonces usaríamos la fórmula de abajo, ¿no? Exactamente, ¿sí? O la de arriba, vos lo que interpretás es que esta M es la derivada de la función evaluada en el punto, ¿sí? Evaluada en la abscisa, ¿no? En la abscisa X0. ¿Sí? Unas notaciones acá. Unas notaciones acá, dice. Notaciones de cómo escribir el símbolo de derivada. Como ya vimos, F', ¿sí? Esta comita de arriba me dice que es la derivada primera, ¿sí? O I' también puede aparecer. También puede aparecer, como está acá abajo, df sobre dx, ¿sí? O di sobre dx. Eso significa la derivada de la función con respecto a x. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Acá viene una tablita, que va a ser nuestra tablita, que la tendríamos que tener por ahí a mano. Profe, ¿puede volver al anterior un ratito? ¿Sí? Ahí está. Estas son notaciones. Gracias. Estas simplemente son notaciones de la manera de escribir a la derivada. ¿Sí? Puede aparecer como I', F' de X, puede aparecer df sobre dx, di sobre dx. Esos son simbologías equivalentes de la derivada. Después acá abajo dice di y dx se denominan diferenciales, que también está relacionado. Son diferenciales, no son derivadas. Y ya vamos a ver después, seguro la clase que viene, ese temita. ¿Sí? Entonces, derivada, me puede aparecer I', F' de X. Sería, cuando yo digo prima, es por el apóstrofe que tiene acá. ¿Sí? Me hace referencia a la derivada primera. Puede aparecer df sobre dx o di sobre dx. Acá tenemos nuestra tablita de derivada. Hay, para cada función hay una derivada. Esta tablita por ahí está resumida de las funciones que son las que nosotros, o las reglas que nosotros aplicamos, ¿sí? Por ahí, si ustedes descargan de la web o de algún lado, puede que hayan otras más, ¿sí? Pero estas serían las más usuales. Profe, Sí, una consulta. ¿En el aula virtual no está algún PDF con esta tabla de derivadas?
No recuerdo, no recuerdo que, creo que debería haber, pero no andan Perfecto. más lejos que esta, ¿sí? No andan más Buenísimo, lejos que esta. entonces. Muchas gracias. Bueno. Fíjense, acá tenemos una columna donde está la función y acá donde está la derivada. Estas son reglas básicas de derivación, ¿sí? Entonces, nosotros nos tenemos que aprender esta regla porque después en nuestras funciones nosotros vamos a ver algunas de estas cosas y tenemos que aplicar algunas de estas cosas o parecidas. ¿No? Vamos a ver, por ejemplo, que siempre sea f de x 2. Puede ser 3, puede ser 5, puede ser menos un medio, ¿sí? O sea, estos son ejemplos de reglas, de las reglas básicas. Entonces, el primero dice, si la función es x, si la función es x, la derivada de x es 1. ¿Sí? La derivada de x no dice x cuadrado, no dice 4x, no. La derivada de x es 1. Fíjense cómo la simbología, ¿no? Cuando yo hablo de función, f de x, cuando hablo de derivada, f' de x. Es 1. La derivada de 2 es 0. Esta la referencio como la derivada de una constante, ¿sí? Es 0. Por ahí en alguna, si tienen alguna tablita, van a ver que aparece f de x igual a k. K hace referencia a que es una constante. Entonces, por ahí, bueno, dice, si yo le pongo 3, alguno me va a decir, no, pero el profe había puesto 2, o sea, mostró 2, no. ¿Sí? Si es una constante, la derivada es 0. Esta es muy utilizada. Si la función es una potencia, por ejemplo, x al cubo, la derivada se hace de la siguiente manera. Fíjense, baja el exponente, ven que el exponente era 3, baja el exponente y se escribe la potencia con un grado menos. ¿Sí? X al cubo era la función, la derivada baja al 3 por x cuadrado. ¿Está? Si fuera, no sé, x a la quinta, va a ser 5x a la cuarta. ¿Sí? Baja un grado. Si tenemos la suma, o sea, si mi función es la suma de funciones, la derivada es igual a la derivada de cada término. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a hacerla fácil, si yo tengo un polinomio justamente es una suma de monomios y esos monomios son términos que son funciones, ¿no? Entonces yo, para derivar un monomio, un polinomio, por ejemplo, lo derivo término a término. ¿Sí? Después veo si qué es en cada término, ¿no? Si hay una potencia, si hay una constante, si hay una x. ¿Sí? Si yo tengo que derivar una función que es un producto, f por g, fíjense la regla. Ahí hay una regla. Dice la regla que yo tengo un producto, producto de dos factores. Estos dos factores son funciones. Es la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y después estos son funciones, tengo que acomodar acá. Ya vamos a ver algún ejemplo. ¿Sí? Ojo que, a ver, como que por ahí uno puede pensar, bueno, para la suma, una especie de distributiva, ¿no? Una especie, dice, la derivada, si la función es una suma de funciones, derivo cada término. En la multiplicación no es que, ¿sí? Derivo cada término, no. ¿Sí? Es esta regla. Derivo la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Sí? Fíjense si la función es un cociente. Ahí la pienso una función, por ejemplo, una racional, ¿no? X cuadrado más x sobre x menos 2, por ejemplo.
que tengo que hacer para derivar una función de ese estilo. Esta es la regla. Fíjense la regla. La derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Uy, acá hay una comita de más. La regla. Sobre el denominador al cuadrado. Tengo que elevar ese denominador al cuadrado. ¿Sí? Vamos a aparecer acá, seguro vamos a hacer alguno de estos. Otra. Si la función es una exponencial e a la x, la derivada es e a la x. ¿Sí? Esta es la más fácil de todas. La derivada de e a la x es e a la x. Queda igual, ¿sí? No es que está mal ni nada. ¿Sí? Y si la función es un logaritmo, ¿sí? Logaritmo de x es 1 sobre x. ¿Sí? Ahí decía una compañera en el chat que está también la tabla, por ahí una tabla más extendida. En la parte de documentos, un PDF llamado tabla de derivadas. ¿Sí? Así que por ahí pueden mirar ahí también. ¿Sí? ¿Qué representa la E? La E es un número irracional. ¿Te acordás que en los límites que me daban indeterminaciones 1 a la infinito, tratábamos de acomodar un poco la base de la función para que, teniendo una determinada forma, yo pueda reemplazar por el número e. El número e es un número, ¿sí? Exactamente, si es la misma e. Es un número, ¿sí? Es 2,70 y algo y 80 y algo y 80. ¿Sí? Es un número. Justamente ese e a la x, si vos lo querés derivar, sigue siendo e a la x. Por ahí nos va a aparecer a nosotros en algún caso y vamos a dejar siempre expresado nada más en e. ¿Sí? No se le pasa al número decimal. Bueno, a ver qué sigue. A trabajar. Ahora, esto está pensado para que yo pueda tomar un par de mates. No, mentira. Esto está pensado para que podamos trabajar. ¿Sí? Vamos a derivar las funciones. A ver el ítem A. Tengo una función. O sea, no, ahora nuestras funciones, y ustedes que ya vieron álgebra, nuestras funciones no son tan simples como x, como 2, como x al cubo, ¿sí? Como e a la x, como logaritmo de x, sino que van a estar relacionadas. Por ejemplo, acá, el ítem A dice, la función e a la x más x a la cuarta menos logaritmo de x. Entonces yo, miran, le doy un pantallazo general y observo. Tengo un producto, tengo un cociente, tengo una suma de funciones. ¿Qué es lo que veo? Entonces, por ejemplo, acá veo que hay una suma de funciones. Me decía una de las reglas que la suma de funciones, para derivar una función que sea suma de funciones, lo que tengo que hacer es derivar término a término. ¿Sí? Entonces, en el primer término veo que está e a la x, en el segundo término x a la cuarta, o sea, una potencia, y en el tercer término tengo un logaritmo de x. Bueno, entonces, a trabajar. F' de x es igual, y ahí escribo las derivadas de cada uno de esos términos. Y corregimos. 1 minuto 28 segundos tiene que estar listo. Profe, una consulta. ¿Estos Sí. Power que usted tiene, que nos presenta, usted sube estos al aula? Sí, están todos. Hay una carpeta específica. Dejo la tablita a mano acá para que puedan ver. ¿Sí? A ver, se me complica. No sé si copiaron el ejercicio. Una vez que copien el ejercicio, dejo un ratito y pongo la tabla por si quieren revisar.
Al compañero que preguntaba, sí, hay una carpeta en el aula virtual, en la carpeta documentos, una carpeta que dice materiales de comisión, turno mañana, algo así. Y ahí estamos subiendo con el profesor René los power que hace él, los power que hago yo, los GeoGebra, ¿sí? ¿Lo suben como PDF? Lo subimos todo como PDF, sí. Los GeoGebra no. Ok, GeoGebra por ahí hay que descargarlo, bajarte GeoGebra primero, la versión 5.0, que es la más fácil de usar. Y ahí descargas y ya directamente te lee GeoGebra, ¿sí? Yo puedo subir la de hoy Sí, también, y ahí, para que jueguen un poquito. Profe, tenía esa duda porque los archivos yo los veía como PDF, nomás por eso no sabía si están subidos o no. Sí, siempre que vamos a subir algo va a ser en PDF, ¿sí? Siempre vamos a subir en PDF. ¿Está? Salvo el GeoGebra que tiene que subir en el formato GeoGebra. Si alguien iba a preguntar algo, dejo la tablita. Profe, Sí, cuando cuando está elevado, en este caso a la cuarta, al número que está elevado se le multiplica la x y ahí esa x queda con un grado menor. sí, ¿O cómo? Ah, bien. sí. Siempre, así se la regla, ¿sí? profe, Por ahí, disculpe. sí. Cuando, por ejemplo, si puede ser que en el caso de que en vez de x al 4, puede estar elevado a x al cubo en número negativo. Ahí Sí, igual se le restaría 1, un grado. exacto. Y vos Ah, tenés, ok. si tu exponente es un negativo, por ejemplo, a la menos 4, le restás 1, te va a quedar a la menos 5. Y el número que baja es un menos 4, te cambia el signo al término. ¿Sí? Toda esa Sí, sí, regla sí, sigue siendo lo sí, sí. mismo. Buena pregunta. Dale. ¿Está el primero? Sí, Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo quedaría entonces? La derivada de e a la x. Queda igual. Queda igual. La derivada Sí. de x a la cuarta. 4x 3x elevado a la cubo, 3x 4x al cubo. cubo. Muy bien. ¿Y la derivada del logaritmo de x? Menos 1 sobre x. Como es menos logaritmo de x, menos 1 sobre x, ¿sí? Acá. A ver. No miren la respuesta del de abajo, no sean. E a la x más 4x al cubo menos 1 sobre x. Muy bien. La segunda. Ahora tenemos un cociente. 3x menos x Profe, cuadrado sobre x. Sí, ¿por qué 1 sobre x? porque el logaritmo de x es 1 sobre x. La derivada. Por regla. ¿Está? Acá te pongo la tabla. Si es logaritmo de x, si es logaritmo de x, la derivada es 1 sobre x. Esa es la regla. ¿Está? Entonces te queda e a la x, que queda como está. Acá la regla de la potencia, baja el 4 y un grado menos. Por eso dijeron más 4x al cubo. Y este logaritmo de x se transforma en menos 1 sobre x. Eso es f' de x, ¿no? Eso es la derivada. A ver, copiemos esta función. 3x menos x cuadrado sobre x. Esa es mi función. Ahora hay que derivar. Es un cociente
¿sí? Entonces, numerador es 3x menos x cuadrado y denominador es x. Acuérdense eso, ¿eh? 3x menos x cuadrado y denominador es x. Y entonces yo lo que tengo que hacer es aplicar esta regla de acá. ¿Sí? Esta regla. ¿Eh? Es flecha. ¿Sí? Esta regla de acá tengo que aplicar. ¿Estamos? ¿Dejo la regla o dejo la función? La tabla de eje, profe. Bueno. ¿Sí? Derivo el numerador, multiplico por el denominador sin derivar, menos multiplico el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Profe, el 3x sería la primera regla. El 3x. A ver. Mirad. Vamos a mirar. Acá. Fíjense acá. ¿Cómo me queda cuando yo quiero derivar el numerador? El numerador. Dice 3x. 3 menos 2x. ¿Por qué me va a quedar? La duda está en el 3x. ¿Por qué me queda 3? Porque es una constante, ¿sí? Por una función. Entonces, la constante por una función es la constante por la derivada de la función. Yo creo que no está ahí como regla básica. La derivada de la constante es la constante por la derivada de la función. Entonces, la derivada de x es 1. 1 por 3, 3. O sea que el primer término quedaría 3. Y el segundo término es una potencia. Sería 2x, ¿no? 2x. O sea que la derivada del numerador completo, ¿cómo sería? 3 menos 2x. 3 menos 2x. ¿Sí? Eso pongo entre paréntesis porque hay que multiplicar. ¿Ven? Acá dice por el segundo sin derivar. Menos, a ver la otra. Profe, ¿puedo volver a explicar porque no entendí esa parte? A ver, me fui por acá. Acá estaría faltando una reglita más que es cuando tengo una constante por una función. Cuando tengo una constante por una función. Porque vos fíjate que acá yo tengo 3x. Ese 3x, ¿sí? Este 3x es una constante por una función. Esa función es x. Y ya sabemos que por la regla la derivada de x es 1. Entonces sería 1 por 3. Esto te daría 3. ¿Sí? Esa regla la voy a agregar acá, ¿sí? La agrego después. Voy a poner un renglón más y la voy a agregar. O sea, la constante por una función es igual a la constante. La constante por la derivada de la función. Porque vos podés tener 3x cuadrado, por ejemplo. ¿Entendés? O podés tener 3 logaritmo de x. Entonces va a ser la constante por la derivada de esa función. Si esa función es un logaritmo, va a ser 3 por 1 sobre x. Si esa función es una potencia, 3 por, bajo el exponente, escribo la potencia con un grado menos. ¿Sí? Ahí vas combinando. ¿Ahí está? ¿Está más o menos el B? Profe, ¿vamos a poder tener la tabla de derivadas durante los parciales? Sí. En la mente.
No, mentira, siempre se tiene la tabla derivada a mano, sí, si va a ser virtual el examen, sí, pueden tener. Y si es presencial, por ejemplo, cuando tomábamos nosotros presencial, no va a ser este caso, ¿no? Pero cuando se tomaba se tiene la tabla, ¿sí? Porque hace falta aprenderse de memoria. De igual manera, siempre son estas mismas, ¿sí? O la potencia, o o el cociente, o el producto, o a la X, o sea, no andan muy lejos de esto. Entonces, como que uno se aprende después y no necesita la tabla, ¿sí? Está más o menos el B, vemos, por ahí me parece que podría ser mejor ver Sí, profe. acá, a ver. Entonces, la verdad que hubiera copiado la función, no copié la función, copié la resolución. Entonces, tenemos, vamos a mirar de vuelta. Nuestro numerador es 3x menos x cuadrado. Y la regla me dice, en la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Entonces, la derivada del numerador es, acá, 3 menos 2x por el numerador sin derivar. Menos, acá está permutado nomás, ¿sí? Dice, el numerador por la derivada del denominador. La derivada del denominador, como es x, ¿cuánto es la derivada? 1. 1. Entonces va a aparecer 1 por 3x menos x cuadrado o 3x menos x cuadrado por 1, como ustedes quieran. Acá está permutado nomás, ¿sí? Por ahí podía estar esto adelante. Acuérdense que el producto es conmutativo. Ojo que acá siempre menos, por la regla. De menos que divide los términos siempre es un menos. ¿Qué más me decía la regla? Que el denominador lo escriba al cuadrado. Como mi denominador era x, voy a escribir x cuadrado. Ahí aplicamos la regla para derivar el cociente. Después tenemos que acomodar esto, no es que le dejamos acá, Entonces, aplicando distributiva, yo supongo que ustedes hicieron la distributiva y todo, ¿no es cierto? Hago la distributiva, x por 3, 3x, x por menos 2x, menos 2x cuadrado, y el menos 1 por 3x, menos 3x, menos 1 por más x cuadrado, más x cuadrado. Términos semejantes acá, menos 3x más 3x se va, menos 2x cuadrado más x cuadrado se resta y me queda menos x cuadrado, y como en el denominador había un x cuadrado, se cancela y el resultado final es un menos 1. ¿Sí? Me dio una función. Fíjense cómo el ejercicio A me dio una función y el ejercicio B me dio una función constante, menos 1. ¿Sí? Vamos al C. Fíjense la función. E a la x más 1 por logaritmo de x. Esto lo identifico como un producto. La primera función por, o sea, sería lo que está en el paréntesis, a la x más 1 por logaritmo de x. Producto veo. Entonces aplico la regla del producto. ¿Sí? La regla del producto, un poquito más cortita que la división. Acá les dejo la regla del producto. A ver qué sale. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué quedó en menos 1? A ver. ¿Por qué quedó menos 1? Porque fuimos operando. Una vez que hicimos la regla, vos tenés que operar algebraicamente todo, ¿sí? ¿Está? No podemos dejar en la regla nomás. Yo aplico la regla, ¿sí? No la puedo dejar acá. No la puedo dejar acá como resultado final. Esto es correcto porque en realidad eso es la equivalencia, ¿sí? Acá se me borró algo, pero seguro hay que borrar nada más el signo igual está repetido. ¿Sí? Entonces vos empezás a operar esto acá.
¿sí? Término a término, la distributiva, ¿sí? Después términos semejantes, todos se van. Después resolver menos 2x cuadrado más x cuadrado te da menos x cuadrado. Y menos x cuadrado dividido menos x cuadrado es menos 1. Eso algebraicamente te dio eso. ¿Sí? Ahí me quedó un emoji. ¿Sí? Profe, ¿puede volver al ejercicio 6? O sea, para... No la resolución, sino el ejercicio. Ahí está el C. ¿Está? O sea, ¿se entiende? Ustedes hacen la derivada y después trabajan ahí un poquito en la derivada, siempre que se pueda. Por ahí en el ejercicio A no había nada para trabajar, no, yo no podía simplificar ni nada, entonces bueno, quedó ahí. Pero en el cociente sí. Hay que hacer la distributiva, ver si hay términos semejantes. A ver el C. Ahí están las funciones, pero hayan copiado y dejo la regla acá de producto, que sería esta que está acá arriba. Esta es la regla. A ver, acá... ¿Está más o menos? Entonces, la regla del producto, por ahí es más fácil de acordarse, porque dice que yo tengo que derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Fíjense que acá mi primer función es e a la x más 1. Otra vez es una función. ¿Sí? Es una función y tiene dos términos. O sea, cuando yo derivo esa, tengo que derivar término a término. ¿Cuánto me da la derivada de e a la x más 1? E a la E a la X. E a la x nomás, ¿sí? Fíjense cómo, ojo acá. Acá yo derivo e a la x, es e a la x, esa particular, ¿no? Y derivo el 1. Y la derivada de la constante es 0. Ojo que no es lo mismo que cuando la constante está multiplicando a una función. Ahí la constante espera para ver qué da la derivada de la función. Acá la constante está sola. Entonces ahí la derivo y eso me va a dar, siempre me va a dar 0 la derivada de la constante. ¿Sí? Eso por regla. Bueno, miramos la resolución entonces, ¿sí? Ya está. Acá. La derivada de el primer término es e a la x por el segundo sin derivar. ¿Cuándo? Más el segundo sin derivar, lo puse después, por la derivada, el primero sin derivar, perdón, por la derivada del segundo, era logaritmo de x y aparece el 1 sobre x. ¿Está? Acá no hay mucho como para hacer, si ustedes quieren hacer esta distributiva, pero como que no hay mucho para reducir. Sí, en estas que son racionales sí va a haber que trabajar. ¿Estamos? ¿Hasta acá? Entonces un ejercicio así lo dejamos como está, ¿no? Sí, en esta podría quedar así.
Sí, sí, sí. Más que nada, pero ¿saben por qué hay que trabajar la función? No la hay que dejar así más o menos medio desordenada como esta la B, porque muchas veces nosotros tenemos que seguir derivando. Esta es la derivada de primer orden que estamos haciendo nosotros, y hay derivadas que son de orden superior, o sea, derivada segunda, tercera, cuarta, quinta, y si quieren podemos ir hasta el infinito. Entonces, cuando yo derivo, ahora está igual la definición, cuando yo derivo sucesivamente, lo que voy derivando son las anteriores, o sea, la derivada segunda es la derivada de la derivada primera, ¿sí? La derivada tercera es la derivada de la derivada segunda, y así va, ¿no? Va una continuación de la otra. Entonces, fíjense qué pasa si yo dejo mi derivada primera así. Y tengo que hacer la derivada segunda. Tengo que derivar esto. O sea, es un cociente. La derivada del numerador. Tengo que derivar esto. Tiene dos términos. Acá hay un producto. Acá hay otro producto. ¿Ven? En cambio, fíjense cómo trabajando encontramos que la derivada primera es menos 1. Trabajando algebraicamente encontramos que la derivada primera simplemente es menos 1. Entonces, ¿a qué es igual la derivada segunda? 0. 0, porque tengo que derivar menos 1. Y la derivada de una constante es 0. Ya está. En cambio, si yo dejé desordenado, no me doy cuenta acá que esto es menos 1. Ni loco. No me doy cuenta que esto acá es menos 1. Entonces, me puedo, tranquilamente me voy a complicar. ¿Sí? Ojo, nosotros no le vamos a dar con funciones que sean cada vez más complicadas las derivadas, pues uno empieza a trabajar con funciones y va quedando a veces bastante complejas las derivadas posteriores, ¿sí? No, no es esa la idea. Sí, por ejemplo, esta de la se puede seguir trabajando capaz, no es tan complicada. Esta también seguro se puede, la C, solo que ven que ya me va quedando un producto en el primer término, un producto en el segundo, pero no es la idea de complicarlas con las derivadas sucesivas. Sí entender esto, ¿no? Profesor, entonces se puede decir de que uno llega a la derivada final cuando le da 0. Por ejemplo, pero no siempre va a pasar eso. ¿Entendés? Por ahí va a depender de la forma de tu función, de la definición de tu función. No siempre va a dar 0. Y la derivada de 0 es 0. Sí, pero por eso te digo, no es que siempre te va a dar una constante en algún momento y ahí te va a dar 0. Y ahí queda 0, 0, 0. No siempre va a pasar eso. Por ahí vos estás focalizando en estas que vimos acá. O fíjate esta, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, ahora después de este ejercicio hay una sucesiva, ¿sí? Hay una sucesiva de hasta la segunda nada más, y vas a ver que esa segunda es a su vez capaz un poquito más complicada que la primera, entonces te vas a dar cuenta que la tercera ya va a ser más complicada, que la cuarta va a ser más, entonces no te da una idea de que esa no va a dar 1, por ejemplo, no va a dar una constante en algún momento para que la siguiente te dé 0. ¿Se entiende? O sea, no es cierto eso, ¿no? Bueno, a ver esta. A ver esta ejercitación. Dice, dada la función x cubo menos x, hay que hallar, acá dice en el ítem A, f' de menos 2. E indicar qué representa el resultado obtenido. ¿Qué me está pidiendo acá? F' de menos 2. A ver, ¿quién me cuenta? La derivada de menos 2. La derivada de menos 2. De la derivada función de evaluada en menos 2, en el punto menos 2. Claro, la derivada de la función evaluada en menos 2. ¿Sí? Y a su vez tengo que indicar qué representa ese resultado. A ver, ítem A. Trabajando, a ver.
A ver, trabajando ítem A. Sí. Tenemos que reemplazar el -2 en la función. Profe. Sí. A ver. ¿Tenemos que reemplazar el -2 en la función? No. ¿Y el cubo menos x? No. ¿Por qué? Porque fíjate que no te dice f de menos 2. Te dice f' de menos 2. ¿Sí? Primero tenemos que sacar la derivada de la función y después reemplazar. Claro. Es evaluar el menos 2. En primera instancia, entonces 3 de x elevado a la 2 menos... Ahí va. ¿Menos? Menos 0. No, ¿cuál es la derivada de x? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Claro, ahí tengo la función derivada, ¿sí? Entonces voy a escribir, o sea, en mi cálculo voy escribiendo f' de x es igual 3x cuadrado menos 1. Esa es la derivada. Y acá lo que me pide es que yo evalúe esa derivada en el menos 2. Entonces ahí es donde yo reemplazo el menos 2. ¿Sí? Evalúen. Tenemos que en primera instancia aplicar el hecho de buscar la derivada y después reemplazar el valor que nos dan, ¿no es cierto? Exactamente. Porque si no reemplazamos de por sí, o sea, si no aplicamos la derivada, no nos da no. ¿Qué va a pasar? ¿Nos va a dar el valor que buscamos o va a estar...? Y no. Fíjate, a ver, eso va para todo. ¿Qué pasa si yo reemplazo el menos 2 en f? ¿Qué estoy encontrando? Yo reemplazo el menos 2 en f. La imagen nomás La se encuentra. imagen. Claro, la imagen del punto me sirve porque voy a encontrar la imagen del punto. O sea, voy a hacer en el menos 2 tanto. Bueno, en ese punto menos 2 tanto, ahí va a pasar la tangente, bla, bla, bla. Pero lo que me dice acá es hallar f' de menos 2. Entonces yo tengo que hallar primero, como bien dice el compañero, primero hallo la derivada y en esa derivada yo reemplazo el valor, el menos. ¿Sí? Entonces, el valor de la derivada sería 11. El valor, o sea, el valor que me dio cuando reemplacé es 11. No sé, ¿puede ser? ¿Qué dice el resto? Sería 3x. A mí también me dio 11. A mí también me dio 11. Esta. ¿Cuánto? ¿11 o menos 11, perdón? 11 positivo. 11 positivo. Bien. F' de menos 2 igual 11. Bueno, ahora pregunto, indicar qué representa ese resultado obtenido. Ese 11, ¿qué representa? A ver. La pregunta de parcial. Representa la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto menos 2, menos 6. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Representa 11 representa la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto menos 2 y la imagen del menos 2 que sería... ¿Cuánto? Menos 6. ¿Dijo la compañera? Sí, menos 6. Profe. Muy bien. ¿Ven? Fíjense cómo respondió la compañera. Del PowerPoint que vimos más arriba, de la diapositiva que vimos más arriba, que tenía los dos cuadritos, está respondiendo lo del cuadrito de la derecha. ¿Por qué? Porque el último en la curva. Bueno, porque la pendiente está evaluada en un punto. Entonces, cuando la pendiente está evaluada en un punto, yo lo que voy a decir es, como dijo la compañera, representa la pendiente, 11, ese 11,
sea, la imagen f' de menos 2 es igual a 11, representa la pendiente de la recta tangente a la curva f de x, ¿sí?, en el punto menos 2, coma, menos 6. Fíjense cómo ahí se usa ese menos 6. Eso que querían hacer al principio algunos, reemplazar el menos 2 en la función, ¿no? Eso es para buscar la imagen, pero me sirve ese dato porque ahí yo voy a encontrar el punto, pertenece a la curva en el cual va a pasar la tangente. Hasta ahora lo que sé es que esa tangente tiene pendiente 11. Menos 6, ¿Sí? ¿de dónde salió, profe? ¿De dónde salió menos 6? Me parece que no estamos pensando en la El menos cuestión 6 sale gráfica acá. de reemplazar el valor de x por el menos 2 sin hallar la derivada. Claro. Este menos 2 es la abscisa de un punto. ¿Sí? Ya tengo la compañera que por ahí está un poquito desorientada. Este menos 2 no es cualquiera. Este menos 2 es la abscisa de un punto. Es un valor de x. Ese menos 2 reemplazado en la función x cubo menos x, obtiene una imagen, ¿no? Reemplazarla ahí mentalmente, menos 2 al cubo son menos 9, menos 2 son menos 6. Ese punto, menos 2, 6 es mi punto de referencia. Menos 2, menos 6 es mi punto de referencia. Ese menos 2, menos 6 pertenece a esa función. Es un punto. Y en ese punto va a pasar una tangente que por ahora podemos decir que tiene pendiente 11. ¿Por qué tiene pendiente 11? Porque nosotros estamos evaluando la derivada de la función en esa abscisa. ¿Sí? Y eso es lo que aprendimos hoy. Profe, Que la derivada me da la pendiente. Sí. ¿puedes resolver la función? Porque a mí no me da, por favor. ¿Qué no te da? A ver. No escuché. La función no me da. ¿Puedes ¿No resolver? te da la imagen de menos 2? ¿O no te da la derivada? La derivada. La derivada. A ver, acá en este paso que sigue está resuelta la derivada. Profe, ¿en dónde reemplazó por menos 2 para hallar la imagen? ¿Cómo hallo la imagen de una función? Eso es álgebra. ¿Cómo hallo la imagen de un valor determinado de x? Se reemplaza el valor por la x. ¿En dónde? La x por el valor en la ¿Sí? función original. Exacto, en la función original, acá. La función original. ¿Sí? Acá yo reemplazo el menos 2 y puedo conseguir el punto P, ¿sí?, que tiene coordenadas menos 2, menos 6. Perdón, la escritura, pero reemplazás acá. Menos 2 al cubo son menos 8. Perdón, yo dije hoy cualquier cosa. Menos 2 al cubo son menos 8. Menos 8 menos 2 son más 2. Menos 8 más 2 son menos 6. Y ahí yo tengo el punto P. Ese punto P está en esta función, en esta curva. ¿Sí? Sí, yo me confundí con el tema de los signos y en vez de hacer menos Ahí está. 8 menos 2, hice menos 8 menos 2 y ahí me dio menos 10. Y ahí te dio otra cosa. Dale. Sí. En este punto menos 2, menos 6 va a pasar una tangente. De esa tangente lo único que sabemos es que su pendiente es 11. ¿Por qué? Porque esto es lo que me indica eso que estoy concluyendo. La derivada de la función evaluada en una abscisa, ¿sí? ¿Es P o P0? Lo mismo, ¿sí? Ahí para el compañero. P o P0, ¿sí? Es lo mismo, pero es nuestro punto de referencia. Entonces, esto me va a indicar que la pendiente, esto acá, me va a indicar que la pendiente es 11. Esto es lo que se hizo acá.
Acá, ¿ven? La derivada de la función es 3x cuadrado menos 1, la derivada de esa función. Reemplazo en la derivada de la función el menos 2 y obtengo el menos 11. Entonces, fíjense acá, dice, es la pendiente de la recta tangente a la curva f de x en el punto de abscisa menos 2. Más precisamente en el punto menos 2, menos 6. ¿Sí? Ahora, fíjense el ítem B. Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto P de abscisa x igual a menos 2. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar nuestra regla que estaba más acá arriba, la regla de punto pendiente. Entonces, ¿qué conocemos acá? Que nuestro punto de referencia, ¿cuál es? P0, P1 o simplemente P, como ustedes quieran, es menos 2, menos 6, ¿sí? Siempre vamos a tener que encontrar ese punto, esa coordenada y, porque voy a necesitar para hacer acá, menos 2, menos 6, ¿sí? Ese va a ser el punto. ¿Qué más conozco? Este menos 2, menos 6, ¿dónde lo voy a usar? Menos 6 lo voy a usar en la I0, por eso está bien como dice el compañero por ahí para referenciar el X, este es el P0. Y el X va a ser acá, el X0 va a ser menos 2. ¿Y qué otra cosa sé? Que esto me dio... ¿Cuánto me dio? 11. 11, ¿sí? Entonces, a ver, reemplazando las coordenadas del punto donde correspondan, reemplazando el 11 acá, desarrollando mi función punto pendiente, que ustedes la saben, a ver qué me da. A ver. Bajamos ahí. (11x más 6 por ahí dice el compañero. Vamos a ver. A mí me dio, profe, 11x más 16. 11x más 16. Sí, profe, también me dio Bueno. lo mismo. Bueno, miramos. Fíjate los signos, ahí por ahí el compañero. Ojo que hay un menos y nuestras dos coordenadas son negativas. Entonces tenemos un menos en ambos miembros ahí, ¿eh? Acá. Las coordenadas del punto entonces son menos 2, menos 6. ¿Sí? La ecuación de la recta tangente es la que estaba definida arriba. Y ahí hago el reemplazo. Y menos 6 es igual a 11. Fíjense cómo el 11 acá en rojo está haciendo referencia a eso que ya definimos nosotros. La derivada de la función evaluada en una abscisa determinada nos da la pendiente de la recta tangente. O sea, esta recta que estamos encontrando acá va a ser una tangente. ¿Dónde? No en cualquier lado, en el punto menos 2, menos 6. Vamos a hacer el gráfico y todo si quieren. Acomodo los signos, menos por menos más, ¿sí? Hago la distributiva, 11 por x, 11x, 11 por 2, 22. Resto 6 ambos miembros, hago la resta del 6 y acá abajo apareció con conclusión y todo. Igual, 11x más 16 es la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto menos 2, menos 6. ¿Sí? Eso está perfecto la escritura. ¿Sí? Así tiene que concluirse. ¿Estamos? Vamos a mirar, vamos a llevar esto. Estamos re bien. Vamos a llevar esto al GeoGebra. Si ustedes me recuerdan ahí la función y la recta tangente. Y ahí vamos a mirar un poquito en el GeoGebra. Esto
No lo tengo preparado, pero para que vean que se puede hacer en un ratito. Profe, Sí, la fórmula general usando delta X y delta Y, ¿cuándo o cómo se aplica? ¿O es no, solo para... nosotros claro, nosotros es que eso no lo vamos a ocupar. Nosotros, eso es para definir y para entender de dónde viene la derivada. ¿Sí? Porque vos suponete que si yo te explico que la derivada es la pendiente de la recta tangente y arrancamos desde acá. Ay, pero ¿y por qué la pendiente de la recta tangente? Entonces, toda esa es la definición. Hay definiciones más rigurosas que la que hicimos nosotros, ¿sí? Simplemente nosotros partimos de el análisis gráfico y llegamos a la conclusión de que la derivada evaluada en un punto es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Calcular derivadas a partir de las reglas básicas, posiblemente evaluar en un punto, ¿sí? Posiblemente encontrar la recta tangente, ¿sí? Y apoyarnos en algún gráfico que seguro sería algún GeoGebra que pueda justificar esto que estamos diciendo. A ver un poquito. Bueno, a ver. Ahí les comparto un GeoGebra. Y miramos. Si ustedes me indican, me recuerdan un poquito cómo era la función. Ahí ya se ve ya, ¿no? Sí. A ver, me indican un poquito cómo era la función, la original, ¿eh? La original. Igual x cubo, ¿puede ser? X cubo menos X. X cubo menos x. Esa es la función. ¿Sí? Dibujamos x cubo menos x cuando quiera el GeoGebra. Ahí está. Ahí está x cubo menos x. Nuestro punto de referencia era menos 2 menos 6. ¿Sí? Fíjense que yo le puedo poner en el GeoGebra, le puedo poner así, menos 2, f de menos 2. F de menos 2. ¿Por qué le pongo f de menos 2? Porque vi que el GeoGebra le llama f a mi función. Entonces yo le pongo menos 2 y la imagen de menos 2 me tendría que estar marcando la imagen de menos 2. ¿Cuánto nos había salido? Menos 6. Voy a ir un poquito más abajo con mi gráfico. Acá está. Hasta ahí va coincidiendo todo, ¿no? Tenemos la gráfica. Vamos a... Entonces, tengo la gráfica, ¿sí? Tengo el punto en cuestión, el menos 2, menos 6. Ven que ese menos 2, menos 6 pertenece a la gráfica, no es que está separada de la gráfica ni nada. Ese menos 2, menos 6 pertenece a la gráfica. Con los conceptos que estudiamos hoy, pudimos hallar una derivada de esta función y evaluarla en el punto, lo que nos dio la pendiente de una recta tangente que va a pasar acá. Con esa pendiente de la recta tangente, fuimos a buscar la función, la fórmula de esa recta tangente, la cual resultó, ¿me recuerdan ustedes? 11x Más 16. más 16. Fíjense acá, 11x más 16, enter, y ¿qué tenemos ahora? Una recta tangente, donde corta, obviamente, ordenada 16, pero lo que nos interesa es esto acá. ¿Sí?
qué pasó con la recta. Lo voy a estirar acá. Epa, voy a estirar acá para que ustedes vean, ¿no? Que es una tangente, no en cualquier lado, sino en el punto A para nosotros. ¿Ves? Exagerando ya el dibujo, ¿no? Pero para que se vea, es una tangente, ¿sí? En el punto A. ¿Se entiende? ¿Se comprendió lo que estuvimos haciendo desde el inicio, que parecía algo tan abstracto, algo tan difícil de entender, y lo que estamos pudiendo cerrar con este ejercicio acá? ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Encontramos la recta tangente, de la cual la derivada, que es nuestro concepto nuevo, nos da la pendientes evaluada en un punto. ¿Sí? Muy bien. Y ahora vamos a concluir la clase. Este GeoGebra también lo voy a subir, lo voy a poner ahí un poquito, les voy a poner un poquito el zoom mejor y le voy a subir. Bueno, ¿ven? Esto sería entonces como ya una de las primeras aplicaciones que nosotros tenemos de la derivada. ¿Para qué nos sirve? ¿Eh? Después, por ahí como para que vayan pensando, esto de la pendiente, de la recta tangente, después van a ver que la vamos a ir jugando a la interpretación de esa tangente en distintos lugares de la curva y poder ir prediciendo, y eso va a ser la utilización para los máximos y los mínimos, o también interpretar el crecimiento o decrecimiento de una función, porque si la pendiente es positiva, ¿sí? Me está indicando que la función va creciendo. Si la pendiente es negativa, imagínense nada más en un gráfico, ¿sí? Me estaría indicando que la función es decreciente. Entonces ahí ven, son distintos lugares donde se puede aplicar la derivada, ¿sí? Este sería la última diapositiva. Algo que ya veníamos hablando, las derivadas de orden superior. Derivadas de orden superior sería f', la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera, y así. Se definen por derivación sucesiva, o sea, la derivada segunda es la derivada de la derivada primera. La derivada tercera es la derivada de la derivada segunda, ¿no? Eso es lo que me está señalando acá. Ejemplo, ¿sí? Fíjense, hermoso este ejemplo. La función x menos 1 sobre x al cubo. Esa es mi función. Es un cociente, entonces aplico la regla del cociente. Acá tengo la derivada primera. A ver si van pensando conmigo. No vamos simplemente escuchando lo que estoy diciendo, sino vamos pensando. Entonces, la regla dice... Ahí está. Quiero marcar, pero está haciendo cualquier cosa. Ahí. Bueno. La regla decía, la derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada de x menos 1? 1. Por el denominador sin derivar, x al cubo. Menos la derivada del denominador. ¿Sí? Como el denominador es x al cubo, la derivada es 3x cuadrado. Ahí está. Por el numerador sin derivar. Esto puede aparecer permutado también, depende de cómo se acostumbran ustedes. ¿Sí? Y el denominador al cuadrado.
desarrollo esto, ¿ven? Ahí está la importancia que yo le decía hace un ratito y decía, bueno, ahora vamos a ver un ejemplo donde es importante hacer el desarrollo, porque si no me queda más complicada la función y si tengo que hacer sucesiva, peor. Entonces, acá 1 por x cubo, acá una distributiva, menos 3x cuadrado por x, menos 3x cubo, menos 3x cuadrado por menos 1, 3x cuadrado, potencia de potencia se multiplica en la exponente, aparece un denominador x6. Términos semejantes, x cubo con x cubo se resta, menos 2x cuadrado, menos x cubo. Fíjense que ya yo podría ya derivar esta, pero fíjense que sacando un factor común x cuadrado en el numerador, puedo simplificar el x cuadrado y el x sexta y me queda un x cuarta. Queda más simple. Conviene siempre tratar de simplificar todo lo que pueda. ¿Sí? Esa es mi derivada primera, entonces es x cuadrado, menos 2x más 3 sobre x cuarto. Derivo esa función entonces utilizo esta función para hallar la derivada segunda. Entonces tengo la derivada del numerador, este va a ser mi numerador ahora, la derivada del numerador, menos 2x más 3 es menos 2. Por el denominador sin derivar, x cuarto. La derivada del denominador, que era x cuarta, 4x al cubo. Por el numerador, sin derivar. Sobre el denominador al cuadrado. Acá ya le puse x8, le podía poner x cuarta al cuadrado para guiarles un poquito más de dónde salió ese x8. Es el cuadrado del denominador. Ahora le modifico. Antes de subir. Resuelvo. ¿Sí? Acomodo el numerador. Menos 2 por x cuarta menos 2x cuarta. Aplico la distributiva. Me da más 8x cuarta menos 12x al cubo. ¿Sí? Términos semejantes. Tengo estos dos. Me da menos 6x cuarta. Y ahí otra vez vuelvo a sacar factor común. En este caso factor común x cubo. Para al menos simplificar con el x8. El x elevado a la 8 simplifico y me queda un x quinta en el denominador y un poquito más simple el numerador. Y este sería mi resultado final. ¿Sí? ¿Ven cómo? Si yo puedo, ahí lo que preguntaba el compañero, como que siempre me va a dar 0, no. Fíjate que acá te dio de grado 4, acá dio de grado 5 el denominador. Si yo sigo derivando, la tercera, capaz por lo visto, va a ir aumentando los grados y demás. ¿Sí? Pero fíjense que si yo dejo acá esta que estamos, esta final, menos 6x menos 12 sobre x quinta, está bastante simple como para seguir trabajando si quiero encontrar una tercera. Si alguno se anima, métale. ¿Estamos? Nosotros vamos a trabajar, sí, con derivadas primeras y segundas. Porque una de las cosas que tenemos que hacer es poder sacar información de una función con herramientas del análisis matemático. Es decir, poder dibujar una función con herramientas. Entonces lo que vamos a hacer es la derivada primera, van a ver que nos da esta información, podemos adelantar ya, esta información de la pendiente. Entonces vamos a ver cómo la vamos a usar a esa pendiente de la recta tangente, ¿sí? A esa información que me da la derivada primera, para hablar de crecimientos y decrecimientos, como ya les decía. Y en función de eso, poder encontrar máximos y mínimos. Y la derivada segunda lo que nos va a dar es una información, con respecto a la concavidad de la curva. Entonces vamos a poder saber si es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y de esa manera poder
ir haciendo un dibujo o una aproximación de mi dibujo. ¿Sí? Entonces, por lo menos tenemos que ir peleándole hasta la derivada segunda. No van a ser funciones complejas, porque no tiene sentido complicarnos la vida, sino entender qué es lo que estamos haciendo en cada uno de los pasos. ¿Estamos? Siempre es elevado, en las fracciones sí, ahí hay una pregunta, la compañera le respondió perfectamente, ¿sí? Por la regla, ¿sí? Fíjate que en la regla, me voy mucho más arriba, en la regla dice esto acá, a ver. Ya, el chat. Acá, esto acá. Siempre es... Escribe. Terminó, parece que la tinta de la... Ahí está. Siempre es al cuadrado el denominador. ¿Sí? Entonces, en ese ejemplo que yo puse ya directamente x a la octava. Podría haberle puesto a la cuarta al cuadrado para que después, en el paso siguiente, se den cuenta que está el cuadrado. La octava. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, chicos, y hasta acá era lo que estaba planificado para hoy. No sé si hay alguna cosita por preguntar de acá. ¿Curso del día va a subir el PDF del Power? Sí, voy a subir el transcurso del día, si ya lo tienen y si lo quieren repasar o algo, para la clase de mañana. Voy a agregar alguna cosita acá en la regla. Y eso Disculpe, sí, usted la clase jueves, la teoría, había dicho justo lo último que dejamos para la próxima clase el tema de los teoremas, ¿se acuerda? ¿Para qué clase dejaríamos eso? no, los teoremas simplemente se enuncian nomás, ¿sí? Nosotros hacemos una presentación nada más de los teoremas en la cursada, ¿sí? Esos teoremas lo que hacen, fíjate que son teoremas que se cumplen cuando la función es continua. Entonces nosotros presentamos esos teoremas simplemente ahí. Ya que acordate que estábamos dando. Estábamos dando justamente funciones continuas. ¿Sí? Era un tema, las funciones continuas analizadas desde el límite, ¿no es cierto? O sea, vimos límite y a través del límite, con el análisis con la aplicación del límite sería analizar una función en su continuidad. Y esos tres teoremas se cumplen para funciones continuas. Ahí se hace la presentación. O sea, no es que evaluamos ni nada. Fíjense que en la práctica tampoco se estarían tomando esas cuestiones. Entonces, son presentaciones nomás, ¿sí? Bueno, chicos. Profe, y el Sí. tema de Profe, gracias. de la nominación, toma en el parcial, tipo, los nombres de las personas que inventaron eso, ¿toman en el parcial? ¿O No estamos tomando así teóricos esos teoremas. No. Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos.